congresista Chávez. Tiene la palabra la congresista Carmen Omonte. Gracias, presidente. Creo que no voy a ampliar mi participación en el sentido que ya se ha dicho mucho sobre realmente la justicia que representa este alcance de igualdad de oportunidades, el que se apruebe una ley para la paridad y alternancia a partir del 21, ¿no? Creo que todos o la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en eso. Y sí, quería más bien definir mi participación en cuanto a la propuesta que se han hecho tanto por el congresista Valdés como por el congresista Rowell, de que se pueda separar los dos temas, ambos sumamente importantes, tanto el tema de la paridad y alternancia, por la que ya venimos abogando desde hace mucho tiempo, como también el de la eliminación del voto preferencial, que evidentemente es un mecanismo que va a fortalecer a los partidos políticos. Pero mientras todavía no hayamos establecido los mecanismos de democracia interna y de fortalecimiento interno de los partidos políticos, creo que no sería coherente que avancemos también en esa línea. Por tanto, si es que es factible sumarme a esta propuesta de los congresistas que ya me antecedieron en esa línea, solicitaría que se pueda separar ambas votaciones y no desperdiciar esta gran oportunidad el día de hoy como Comisión de la Constitución, como Congreso de la República, poder dar esta noticia tan positiva a todos peruanos y peruanas que están esperando que se apruebe por fin la paridad y alternancia a partir del 21. Gracias, presidente. Presidente, ¿me permite el uso de la palabra? Gracias, congresista Omonte. Claro que sí. Congresista Aliaga, congresista Aliaga, ¿verdad? No lo veo bien. No, Dieter Columbus. Pero congresista Columbus, adelante, por favor, encantado. Presidente, muchísimas gracias. Yo estoy tratando de entender que es esta propuesta de separar el dictamen, seccionar el dictamen que usted ha presentado. ¿Cuál sería la diferencia con lo que no obtuvo la votación en la comisión pasada y que fue materia de una reconsideración, ¿no? Y que tampoco se logró? Entonces, en buen romance, presidente, vamos a volver entonces a la posición original. Y hago este hincapié porque me sorprende que justamente los que en aquella oportunidad se abstuvieron de votar sobre esta fórmula porque había una complicación con el tema del voto preferencial, que yo coincido, es un tema complejo, ¿no? Ahora pidan que el tema se seccione y solamente votemos paridad. Pero si vamos a hablar de paridad entre hombres y mujeres, tenemos que también ser sinceros en señalar que este Congreso no va a legislar en materia de paridad y alternancia entre hombres y mujeres. No lo va a hacer, ¿no? Porque esa ley ya existe, esa ley ya está vigente. Lo que estamos en todo caso discutiendo, o vamos a discutir, es que, digamos que la aplicación escalonada que se daba en la ley ya vigente, que señalaba pues que la paridad del 50-50 se iba a dar al año 26, se adelante para el año 21, ¿no? Ya hago esta precisión porque también me sorprendió escuchar a un desinformado presidente de la República que decía en una conferencia en su programa televisivo que el Congreso de la República quería derogar la paridad y la alternancia, lo cual es falso, ¿no? Y demuestra pues de que el presidente de la República tiene pues cualquier cosa menos un asesor jurídico, y demuestra además que el ministro de Justicia está pintado, ¿no? Por eso hay que precisar las cosas, ¿no? No vamos a aprobar paridad de alternancia, eso ya está aprobado, y está aprobado con una ley publicada el año pasado. Lo que se está discutiendo en todo caso es adelantar la periodicidad con la que se había aprobado el 2026 para que sea el próximo año. Pero yo me permito una vez más resaltar los argumentos que se esgrimieron en la última Comisión de Justicia, donde se hablaba pues de separar los temas iba a generar la inaplicación de la norma, ¿no? En la práctica, ¿no? Tal cual lo había señalado, creo que el congresista Almerí
al comienzo habló sobre el principio de primacía de la realidad, que no solamente se aplica en materia laboral, presidente. Entonces, siendo yo así, debemos tener en claro, porque los ciudadanos que nos están viendo en este momento a través de las redes, a través de la televisión, ojalá que el presidente también nos esté viendo para que el presidente también se informe pues cómo son las cosas, ¿no? Y después no salga a desinformar a la ciudadanía. Tenemos que tener claro, si se va a seccionar su propuesta de nuevo dictamen, presidente, y solamente vamos a votar o se va a poner en consideración alternancia y paridad, y ya no el tema de primarias, o perdón, el tema de voto preferencial, sobre el primer punto, tenemos que tener claro que nosotros no estamos descubriendo la mayonesa, ¿no? Nosotros simplemente vamos a adelantar lo que ya está legislado. Es decir, vamos a adelantar del 26 al 21. Entonces, sería bueno que todos usemos un lenguaje correcto en ese sentido para no decir este Congreso está legislando en alternancia y paridad, porque eso no es verdad. Esa norma fue aprobada por el Congreso anterior. Es el Congreso que la mayoría prefiere ignorar, soslayar y de alguna manera golpear también. Ese Congreso, al cual pertenecieron también colegas que están en esta comisión y además que están en el Congreso actual, fueron los que aprobaron esta norma de alternancia y paridad, que hoy estamos discutiendo solamente se adelante su aplicación total al 2021. Pido también, señor presidente, que se evalúe cuál va a ser el impacto de separar estos temas, ¿no? Porque estaríamos volviendo al estadio original que ha ocasionado todo este embrollo en el que hoy día nos hemos entrampado, ¿no? Escuché también, señor presidente, que se hablaba o se comentaba, y eso es un tema que también el Jurado Nacional de Elecciones lo ha señalado, ¿no? Que el derecho al sufragio de la mujer, por primera vez en la historia de la República Peruana, se reconoce en el año 55, ¿no? Y bueno, eso normalmente pone pues el Jurado Nacional de Elecciones en los flyers que hace para redes sociales. Pero si uno revisa un poquito la Constitución del 33, se va a dar cuenta pues que el derecho al voto de la mujer ya está regulado en el año 33. Y en el año 55 lo que se hizo es, y yo creo que con justísima razón, es equiparar los derechos ciudadanos de la mujer y el hombre, ¿no? Y ahí creo que hay una disquisición en ese tema, pero ¿es importante que hablemos de reconocer la valía y los derechos de la mujer? Claro que sí, pero tan importante como eso, señor presidente, es tener una posición clara. Esto no es aritmética, ¿no? Esto no es suma de factor, no, esto es un tema de lenguaje, ¿no? Entonces, si decimos en este Congreso vamos a aprobar alternancia y paridad, estamos incurriendo en las mismas falencias, no voy a usar otra palabra que suena parecido, que incurre el presidente de la República cuando nos inculpa a nosotros, ¿no? Y dice que queremos petardear la alternancia y paridad, ¿no? Yo puedo comprender que el presidente de la República sea un desconocedor, por no usar otro término de materia jurídica, porque su profesión no lo obliga, ¿no? Pero en la Comisión de Constitución no podríamos decir, pues, presidente, y yo estoy seguro que usted jamás lo permitiría, que digan que vamos a regular por primera vez el derecho a la alternancia y paridad cuando eso ya está legislado. Vamos a discutir ahorita, adelantar los efectos de la ley aprobada en el Congreso anterior. Y lo otro, señor presidente, para culminar, es invito a mis colegas de la comisión a reflexionar sobre lo que han votado en la comisión anterior y lo que están planteando ahora, porque es lo mismo. Entonces, si es así, ¿para qué se abstuvieron? ¿Para qué tuvimos el debate temprano cuando el congresista Guillermo Aliaga planteó la cuestión previa? Que básicamente la cuestión previa del congresista Aliaga era volver al texto original de lo que se estaba discutiendo, que es lo que se está planteando ahorita. Entonces, disculpe que el señor presidente, pero habríamos perdido pues todo un día para al final volver al inicio de todo. Entonces, con esa reflexión, señor presidente, le agradezco que me haya permitido hacer uso de la palabra y además de esto le pido que me licencie porque voy a tener que ausentarme unos minutos de la comisión porque tengo que atender una audiencia de mi despacho vía Zoom que ya había pactado. Muchísimas gracias, señor presidente. Como siempre, agradezco su talante democrático.
La palabra, señor presidente. Señor presidente, estoy en el... Hace rato soy Rosario Paredes, por favor, si me puede dar la palabra. No se le escucha, señor presidente. Congresista Paredes, Señor no se preocupe. presidente... Congresista Paredes, le voy a dar la uso de la palabra. Está en la lista, no se preocupe. Todos van a intervenir. Como siempre hay un espíritu y un talante democrático. Solamente decir, por alusión al congresista Dieter Columbus, mi querido amigo, es que no solamente se está adelantando la vigencia de la paridad y alternancia del año 21, sino que se está extendiendo la paridad y alternancia que antes solo estaba para el Congreso de la República o listas parlamentarias, también para el Parlamento andino, para la fórmula o plancha presidencial y para los consejeros y regidores. Eso es lo único que quería hacer la tingencia. Tiene el uso de la palabra la congresista, que ya hace tiempo está evidentemente en la lista, la congresista Rosario Paredes Izaguirre. Adelante, por favor, con toda presión. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, estamos pues horas de horas, pero ¿qué hacemos? Si algunos pelearon en el gobierno anterior porque se diera el espacio que merecen las mujeres, ¿no? Y un saludo muy especial a cada uno, todos y cada uno de los congresistas, un afectuoso abrazo, ¿no? Yo me siento totalmente también con estas medidas que se toman afectada, pero eso no nos puede hacer perder el norte. Nosotros cuando hemos postulado, no hemos postulado por de repente querer una curul, no, hemos postulado porque todos los sistemas estaban mal y uno de los sistemas era precisamente el tema de la mujer. Tenemos más de 20 años el Ministerio de la Mujer y jamás se educó a la mujer, jamás se preparó a la mujer. Entonces, mal hacemos en decir, ya les dimos oportunidad, ya las consideramos y bueno, pues ahora no aprovecharon. No tenemos ninguna meta cumplida con las mujeres y entonces sería cruel impedir en este momento, no cruel, sería ilógico, sabiendo que el 50% de votantes somos mujeres. Las mujeres tienen que ser parte y tienen que acostumbrarse y tenemos que legislar para que las mujeres estén preparadas. Las mujeres son profesionales, dirigentes, igual que los varones, pero hay varones que impiden pues que se dé y se cumplan los roles que deben de cumplirse. Entonces, mucho de educación, mucho de capacitación y mucho de formación, que no se ha trabajado en nuestro país jamás. Uno de los sistemas que ha fracasado es el sistema educativo. Y en esto quiero ser muy puntual, jamás en la currícula ha existido un tema para capacitar a las mujeres en un empoderamiento que debió de darse. Se les ha formado para que sean líderes, alcaldes, alcaldesas, mujeres, pero ahí quedaron las cosas. Entonces, ahora es el momento una vez más de darle esta gran oportunidad a las mujeres y sí, con el compromiso de trabajar más adelante en programas y proyectos que realmente donde puedan las mujeres entrar en todas las contiendas políticas, porque su desempeño, y lo demuestran precisamente, tenemos una gran oradora y que le da batalla, ¿a quién no le da batalla las mujeres que están en esta comisión, a quienes aprecio muchísimo? Y en el tema del voto preferencial, muchos de los que estamos sentados pues hemos salido por el voto preferencial. También no se trabajó la ley de partidos políticos. ¿Quién se encargó en formar en los partidos políticos? No, las condiciones no están dadas en este momento para decir que se anule el voto preferencial. No se ha formado, no se ha reglamentado los partidos políticos, que una vez más lo digo, no es el hecho, ley de partidos políticos, darles dinero. No, señores. Los partidos políticos tiene que haber pues un diagnóstico.
Se tiene que estudiar qué pasa con los partidos políticos. Y si algunos se sienten fortalecidos, muy bien, pero las condiciones no están dadas. Por tanto, señor, tal como lo dije, señor presidente, en la anterior participación que tuve antes de que fuéramos al receso, es conveniente que se separen ambos temas, porque ambos son totalmente debatibles, son importantes, y qué importa el tiempo si la población va a recibir el beneficio. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Pareza Izaguirre, Rosario Pareza Izaguirre, por su participación, y va en consonancia su posición con algunas otras con respecto al voto preferencial y otras a favor también de la paridad de alternancia de género. Estamos tomando nota. Tiene la palabra el congresista Carlos Mesía, por favor, con todo aprecio. Muchas gracias, señor presidente. Yo lo que estoy viendo es que hay algunos congresistas que están manifestando su oposición a la posibilidad del voto preferencial y están sugiriendo que partamos su proyecto de ley en dos. Entonces, yo lo que veo es que podemos correr el riesgo otra vez de que esta semana vuelva a suceder lo que aconteció el miércoles pasado. Y entonces, y también podría suceder de que llegando al Pleno, si esto va junto, terminemos otra vez dando la impresión de que estamos en contra de la alternancia y la paridad. Está clarísimo por los debates que hemos tenido a lo largo de todas estas semanas que nadie se opone a la alternancia y la paridad. Ahora, lo que también tendríamos que tener en cuenta es que tengo entendido que ha quedado suspendido la reforma a la Constitución relativa al número de los congresistas. Y también estaría por verse si es que va a continuar el Parlamento andino o no. A mí me da la impresión que el Parlamento andino debería desaparecer y volver a lo de antes, cuando algunos miembros del Congreso eran al mismo tiempo representantes en el Parlamento andino. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que yo veo es que hay el riesgo de que, lo que pasa es que hay algunos congresistas, es el caso mío y de la congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, que somos hijos del voto preferencial. Yo era el candidato número 10 en la lista de Fuerza Popular y salté al número 4. Bien, pero eso no debe a uno llevarlo a analizar las cosas desde un punto de vista personal, sino desde lo que pueda ser lo mejor para la ciudadanía. Y claro, todos queremos el voto de alternancia y la paridad. Pero yo quisiera proponer una fórmula que quizás acerque a la Comisión de Constitución a una suerte de tertium genius. Y sería más o menos el siguiente, señor presidente, porque claro, el problema que se puede plantear con la ley que quisiéramos aprobar es que se va a producir un problema de proporcionalidad. Esto está clarísimo cuando uno lee la modificación al artículo 116. ¿En qué sentido hay problema de proporcionalidad? Porque en el artículo 116, lo que se está pidiendo, por ejemplo, en el segundo párrafo, se señala lo siguiente, ¿no? La lista resultante de las elecciones internas o elecciones primarias se ordena según el resultado de la votación y respetando la cuota mínima del 50% de mujeres y hombres. Los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares. Pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continúa con el candidato del sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota mínima. O sea, no importa el número de votos que haya podido obtener un candidato mujer u hombre. Entonces, porque puede darse el caso, como ya lo ha dicho la congresista Marta Chávez, que una congresista mujer
pueda tener muchos votos, pero pueda quedar fuera de la lista porque simplemente hay que llenar la cuota. Yo sugeriría y planteo a la comisión un tertium genius, que podría ser una solución tanto a este problema de desproporcionalidad que puede significar perjuicio para hombres o mujeres, y al mismo tiempo un tertium genius para garantizar el voto preferencial de la siguiente manera. Mire, si me permite, por favor, creo que la redacción del artículo 116 podría darse de la siguiente manera. Pueden postular en las elecciones internas, 1, los militantes que deseen ser candidatos en las elecciones primarias al Congreso de la República, dándose doble opción a los electores para votar por un hombre y una mujer. Es decir, que vamos a ir a unas elecciones internas donde también obligamos a los electores o a los militantes a elegir por un hombre y al mismo tiempo a elegir por una mujer. Muy bien. Los candidatos que obtienen la mayor votación ocupan las candidaturas según el orden que hayan alcanzado, con respeto de la alternancia y la paridad. Esto sucede en las elecciones internas, es lo que yo propongo. O sea que vamos a ir a las elecciones internas. Acá se ha hablado de que las cúpulas no manejen la posición, que no impongan los candidatos. Bueno, entonces que vayamos a un militante un voto, pero que cada militante vote por un hombre y una mujer, o sea que sea a lista doble. Cuando voy a elegir en elecciones internas, elijo un hombre y elijo una mujer. Entonces, por ejemplo, si en Lima se presentan 100 candidatos, entonces, bueno, de los 100 candidatos, yo, militante de un partido, voy a la elección, pero con la posibilidad y con la obligación de elegir una mujer y de elegir un hombre. Y van a ganar los hombres que tuvieron más votos y las mujeres que tuvieron más votos. Entonces, así tenemos en Lima, digamos, si son 36, 18 hombres y 18 mujeres. Pero tenemos el problema del voto preferencial. ¿Cómo salvamos el voto preferencial? Los candidatos que han quedado en el orden van a las elecciones primarias. Y en las elecciones primarias propongo como punto 2 lo siguiente. Los postulantes elegidos como candidatos en las elecciones internas, con la finalidad de recomponer el orden de los candidatos, pero manteniendo la alternancia y la paridad. O sea, en las elecciones primarias postulan los elegidos en las internas. Pero ¿para qué vamos a las primarias? A las primarias vamos para recomponer el orden en función ya no de lo que dicen los militantes, sino de quienes van a las elecciones primarias que no necesariamente forman parte del partido. Entonces, con lo cual yo creo que podríamos salvar las dos cosas. Porque si no, cuidado, presidente, no vaya a ser que por apresurarnos terminemos otra vez cayendo en el problema de tener que postergar la alternancia a la paridad, porque me da la impresión que en la Comisión de Constitución, y creo que en todo el Parlamento, todavía no hay una posición tomada por parte de los grupos políticos en relación con el voto preferencial. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Mesía. Para finalizar, tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa Santolaya. Adelante, por favor, congresista Costa, con mucho aprecio. Muchas gracias, presidente. Presidente, de nuestra parte, a nombre de la bancada morada, me gustaría ratificar nuestro respaldo al predictamen en lo referido a paridad y alternancia. No solo porque elimina la progresividad establecida en la norma aprobada hace casi un año, y permite que las mujeres y los hombres vayan en las listas electorales en las mismas condiciones. Y eso es un avance muy importante. Se preguntaba el colega y amigo Carlos Almerí
¿Por qué no quedarnos en el 40% y avanzar en 10 años al 50% de participación femenina en las listas? Y la respuesta es porque este es un tema de justicia, presidente. Las mujeres son la mitad, un poquito más de la población, poquito más de la mitad de la población, son casi la mitad de la militancia en los partidos, y no están debidamente representadas ni en la conducción de los partidos, ni en las instancias de decisión política más importantes del país. En el Congreso han llegado cerca del 30% gracias a una cuota de 30%. O sea, las cuotas han ayudado. Ha sido un proceso progresivo, pero las cuotas han funcionado. Entonces, si han funcionado, ¿por qué no llevar esa cuota al 50%? Porque las mujeres no son el 30% de la población, ni el 30% de los militantes, sino son la mitad. Entonces, esta es una primera razón, presidente. Tenemos que hacer justicia. No hay motivo, creo yo, para esperar 5 años más o 10 años más. Y necesitamos crear este mecanismo para permitir que hombres y mujeres estén en la misma posición en el partido y que tengamos una representación paritaria, digamos, de hombres y mujeres en las instancias de decisión. No es eso lo que tenemos hoy día. Se ha avanzado en el Congreso, se ha avanzado un poquito en consejos regionales y municipales, ahí donde ha habido cuota, pero donde no la hay, por ejemplo, en alcaldías provinciales o distritales, la mujer llega al 4% en las primeras y al 5% en las segundas. Y en gobernaciones regionales de 25 no hay ninguna mujer. Entonces, la preocupación que tiene mi colega Marta Chávez me parece injustificada, porque ahí sí, ¿qué pasa si tenemos más del 50% de mujeres? De repente, acá a 10 o 15 años, ese podrá ser un problema y habrá que modificar la ley. Pero en este momento de lo que se trata es de que por lo menos lleguen a estar en el partidor en las mismas condiciones que los hombres. ¿Por qué es de justicia? Porque hay que dar igualdad de oportunidades y porque nos va a permitir de esa manera, presidente, lidiar con los problemas que viven las mujeres. Las mujeres son iguales que los hombres en la Constitución y en las leyes, pero no en la vida cotidiana. Y eso lo sabemos, las mujeres son discriminadas, son marginadas, no todas, por supuesto, hay mujeres que han avanzado muchísimo en su empoderamiento, pero hay un sector muy amplio que no ha tenido esa suerte. Y hay mujeres que son maltratadas y muchas violentadas. La tragedia de la violencia contra la mujer es cotidiana. Nosotros esperamos que esto sea una herramienta precisamente para revertir eso. No es la única herramienta. Hay que sancionar a los violentos, por supuesto, hay que tratarlos también y hay que hacer mucha prevención en la escuela y en la familia. Y por eso, digamos, un sistema educativo con enfoque de equidad de género, es decir, de igualdad entre hombres y mujeres, nos parece también fundamental. Pero esta es una herramienta, entre otras, y estamos seguros que servirá ese propósito, presidente, además de, por supuesto, ayudar también a fortalecer nuestra democracia y nuestro propio desarrollo económico, porque una sociedad en la cual una parte importante de la población es marginada, es discriminada, es maltratada y es violentada, no es pues una sociedad sana, ¿no? De manera que pleno respaldo al predictamen, presidente, en este extremo. Las cuotas como instrumento de acción afirmativa han sido de utilidad y creo que llevarlas al 50% con alternancia son la garantía de que vamos a tener una representación política diferente y el incremento de la mujer en la función pública ayudará a resolver los problemas que he mencionado. Sobre el voto preferencial, presidente, nosotros creemos que es necesaria su eliminación, pero de la manera en que fue propuesta en el marco de la reforma. Se señaló que hay ventajas en el voto preferencial porque es una herramienta del ciudadano frente a, digamos, la decisión de los partidos y de las cúpulas partidarias. Pero hay un elemento negativo que es que termina siendo un elemento de mucha discordia interna. Y entonces los partidos, en lugar de ir a, digamos, conquistar el voto popular de manera unificada, con un solo discurso, con un solo programa,
termina siendo, digamos, un partido en el cual sus integrantes están peleando entre ellos por ver quién entra, olvidando del debate programático y la diferenciación política con los adversarios políticos. Entonces, en realidad, el voto preferencial ayuda al ciudadano, pero debilita a los partidos. Entonces, yo creo que hay consenso entre los especialistas que si queremos partidos más sólidos, tenemos que sacrificar este que ha sido, digamos, para el ciudadano una buena herramienta para defenderse de los partidos de alguna manera. Y por eso yo creo que acá viene lo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, se elimina el voto preferencial, ¿por qué? Porque en las primarias, que son abiertas, simultáneas y obligatorias y participa toda la ciudadanía, se ejerce el voto preferencial. No, porque en las primarias vamos a escoger de qué manera, digamos, en qué orden de prelación van los candidatos y candidatas a las listas, al Congreso. Para eso son las primarias, entre otras cosas. Pero como no tenemos primarias sino hasta el 2022, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el voto preferencial? Nosotros somos de la opinión que si nosotros estamos eliminando el voto preferencial ahora, pero, digamos, con el compromiso de que en las próximas elecciones del 2022 vamos a tener primarias, entonces es un sacrificio que se puede hacer de una herramienta importante para el ciudadano, siempre y cuando, como digo, tengamos primarias abiertas, simultáneas, obligatorias el 2022. Por lo menos así entendemos nosotros la eliminación del voto preferencial vinculada, ¿no es cierto?, a la existencia de primarias donde se ejerce ese voto preferencial, no en las elecciones generales, sino en una fase anterior, digamos, del proceso electoral que son las primarias. En todo caso, nosotros somos de la idea de respaldar la eliminación del voto preferencial en estas elecciones, aunque no hayan primarias, porque entendemos que va a haber un proceso de elección interna que al ser organizado por la OMS, Congresista Costa, se le cortó el audio, disculpe. Congresista, no se le escucha. Congresista Hino Costa, por favor.